muchísimas novedades, con muchísima información para este programa del día de la fecha. No, y además viviendo este clima de fin de año, ¿no? Que uno piensa, che, se van cerrando las cosas, no, al contrario, se ponen el acelerador, están apretando el acelerador y pasan un montón de cosas. Todo eso vamos a estar charlando hoy, que además ya te vamos a contar porque nos fuimos nacional, no mundial, nacional con Infinito, gracias a esta columna, ahí ya te vamos a contar todo, pero dejamos habilitadas ya nuestras líneas telefónicas, así vos te contactás, nos mandás tu opinión, tu consulta, tu pregunta al 387-696-50, sino también a dónde, Emiliano. 387-5720-184, 387-5720-184. En ese número contestamos también después de horario cuestiones financieras o dudas que tengas sobre qué hacer con inversiones, con plata, con ahorro, con lo que sea. Así que 387-5720-184 es el teléfono para comunicarse con nosotros y esperar una muy buena respuesta. Bueno, hoy decía Alexis Miranda, hoy sí hay plata y sí hay carta documento también. Así es, para quienes no están en tema, les contamos a los oyentes que, sorpresivamente este programa que empezamos en el mes de noviembre, el Sí hay Plata, que como decíamos, tuvimos un lunes feriado que no hicimos el programa, el lunes pasado que tuve este problema con el vuelo. En 3 programas ya hemos llegado a instalar lo que queríamos instalar con el nombre del programa, que es Sí hay Plata. Cuando Gustavo Sáenz te dice, no hay plata, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, es culpa de la nación, es culpa de esto, culpa de aquel, nos vacunan con el tema de la luz de una manera descomunal, nos vacunan con el transporte, nos vacunan con absolutamente todo. Bueno, yo pensé en su momento el programa y dije, che, ¿cómo se tiene que llamar este programa? Sí hay plata. ¿Por qué? Porque lo que queríamos mostrar y lo que quería mostrar fundamentalmente de este programa es que en Salta sí hay plata. Lo que pasa es que se la gastan en boludeces y por eso es que vos sentís que no hay plata o por eso es que Gustavo Sáenz te hace creer que no hay plata. Tal es así que sí hay plata que lo primero que empezamos a marcar, que hizo que Gustavo Sáenz pidiera el recorte de la radio de Cadena Infinito y se lo pasara a Eduardo Feynman, el periodista de La Nación Más, fue que hace un par de lunes, acá con Jessy charlando, decíamos, che, ¿qué onda el tema de la pauta? Es momento de que se empiece a discutir y a mostrar este tema, porque es un tema sumamente importante. Porque si yo te digo que no hay plata en mi casa, bueno, no salgo a comer afuera. Si yo digo que no hay plata, bueno, no me voy a jugar, el 10% de mi sueldo en el casino, ¿no es cierto? Cuando no hay plata, uno se ordena y se acomoda en función de que no hay plata. En Salta sí hay plata, lo hemos contado ya en su momento que Salta tiene más de 200 millones de dólares puestos en plazos fijos, según información que tiene el Banco Central, con lo cual plata sí hay. Pero además de que sí hay plata, lo que queríamos instalar nosotros era la discusión de qué se hace con la plata. Bueno, viste que dicen que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, o hay que pegarle al dueño para que aparezca el chancho también. Podría ser la reversión de ese dicho. ¿Qué dijimos acá? Que en una provincia con 65% de pobreza, con mortalidad infantil por las nubes, con índices de criminología, con las calles reventadas por donde la mires, con agua con salmonela, con los hospitales sin gasa, con las escuelas que se les caen los techos, con todo lo que decimos, en ese contexto y esa provincia no puede estar gastando millones de pesos por hora. Escucharon bien, ¿no? No es por día, es por hora. Por hora la provincia de Salta gasta millones de pesos en pauta publicitaria que no sirve para un carajo. Por ejemplo, la pauta publicitaria que recibe la página de Eduardo Feynman, que uno puede entrar y ver los tráficos, eso se puede hacer para ver el tráfico de cuánta gente visita una página y va a ver que es una página que no es visitada, una página que no tiene visitas diarias, que uno diga, che, vale la pena gastarme, si vos tuviese un negocio, por ejemplo, Daniel Sansón, el dueño de la radio, tiene Sansón en materiales. Bueno, él va y dice, che, yo quiero poner propaganda de mi empresa. Perfecto. Si yo le digo, che, Daniel, te conseguí para que pongas en la esquina de la Entre Ríos y Bicentenario, que pasa muchísima gente, bueno, tiene sentido. Ahora, si yo vengo y le digo, che, Daniel, te conseguí para que la pongas en la punta de un cerro de Angastaco, y me va a decir, ¿para qué voy a poner plata ahí si no pasa nadie por ahí?
y voy a malgastar la plata en publicidad. Bueno, algo parecido pasa con la página a la que estamos haciendo mención. Bueno, en ese contexto, cuando uno empieza a scrollear, o sea, a bajar por la página de Feynman, empieza a ver que son todas municipalidades, provincias, y aparece Salta. Entonces uno dice, che, ¿por qué el Ministerio de Turismo pone plata en la página de Feynman si no entra nadie? ¿Cuántos turistas llegaron a Salta gracias a que vos estás pautando la página de Feynman? Nadie, obviamente. Bueno, Feynman se sintió agraviado por esto, que digo, le digo a Feynman que vea con sus abogados porque no hay ningún delito ni ningún tipo de acción judicial que pueda llevar adelante por la simple libertad de expresión, así como usted se la pasa diciendo cualquier cosa durante las horas que dura su programa en televisión, yo tengo el derecho de decir que la página donde está pautando de la provincia tiene muy poco tráfico y que es un pautado al pedo, que no sirve para nada y que están malgastando la plata de los salteños. A vos, Eduardo Feynman, que te la pasás militando el ajuste a los jubilados, el ajuste a los docentes, el ajuste a la obra pública, el ajuste a todo, y venís y le facturás a la provincia de Salta. Entonces, ¿sabés qué? Así como vos también militás el ajuste, bueno, yo milito el ajuste de la página de Eduardo Feynman, porque acá en Salta la gente se está cagando de hambre y no hay por qué gastar plata en una página que no lee nadie, que además ya te lo dijo un tuitero libertario, o sea que mirate que todos los espectros políticos es que te lo están diciendo, te lo dijo el Gordo Dan, que no sé si le habrá hecho o no también acciones judiciales, pero expusieron también la página, el tuit creo que del Gordo Dan decía la página pautera de Eduardo Feynman. Bueno, claramente acá lo que hay que hacer es discutir esto. Y yo lo invito, yo decía, a todos los oyentes a que nos empiecen a mandar mensajes y nos digan, ¿están de acuerdo con que Gustavo Sáenz le mande millones de mangos en pauta a la página de Eduardo Feynman? ¿Les parece que es justo? ¿Les parece que está bien gastada esa plata? ¿Vieron que sí hay plata? El tema es en qué se la gastan. Entonces, ahora, ¿qué pasa acá? La justicia viene apañando al gobernador de la provincia desde que asumió con el tema de la transparencia de la pauta. La pauta la viene manejando Nicolás de Mitrópolos desde el inicio del mandato, obviamente funcionario del gobierno de la provincia, y cada vez que alguien pide un informe de transparencia, decir, che, ¿cuánta guita están gastando en pauta? Se hacen los boludos. Y la justicia también se hace la distraída, permitiendo que el Ejecutivo esté en falta con eso. Entonces también hacemos una invitación a la justicia provincial a que ayude a acelerar los procesos de transparencia y podamos saber cuánta plata se está llevando Radio Aries, cuánta se lleva Feynman, cuánto se llevan los canales de televisión, cuánto se lleva Canal 10, si hubo algún cambio en la pauta de Canal 10 desde que cambió de dueños, por ejemplo, en el último tiempo. Bueno, todo eso necesitamos saber, se va a saber. Olvídense, los que hoy están sentados en el Gramur, sepan que en el 27, en el 31, en el 35, en algún momento se va a saber, lo vamos a saber a todo eso. Entonces, todo lo que hoy están ocultando es simplemente temporal. Sepan que lo vamos a saber, como vamos a saber todo lo que viene pasando en Salta, que se viene ocultando por una complicidad, un silencio cómplice de periodistas, de funcionarios y de dirigentes políticos. Pero lo vamos a saber. La pregunta acá, Jessy, es: ¿qué piensan los salteños? ¿Es justo que Feynman venga a una provincia con 65% de pobreza y se lleve de la nuestra? ¿Les parece que eso es justo? Esperemos que nos escriban y los vamos leyendo. 387-696-50. Abrimos la polémica, sino también a dónde, Emiliano. 387-5720-184. Bueno, fueron llegando mensajitos a lo largo de tu alocución. Arranco con algunos. A ver. Hola, Emiliano. Disculpa, quisiera saber ¿qué opinión tenés respecto al corte de ingreso de mercadería de límites Bolivia con Argentina? ¿Vos crees es una jugada para que cobre más el gobierno en tema aduanero? Y quieren gastar plata en una ruta chicoana. A mí me parece un mal gasto de plata. Bueno, demos contexto, ¿no? Porque en estos momentos está Patricia Bullrich en Aguas Blancas junto al gobernador Gustavo Sáenz, parte de su gabinete de legisladores y demás, inaugurando este tan mencionado Plan Güemes, ¿no? Que viene supuestamente a reforzar la frontera con temas como el contrabando, el narcotráfico ahí de por medio. Ahí te di un poquito de contexto, pero me parece que es un berenjenal muy grande. ¿Qué opinión tenés? Mira, lo primero es, los pueblos que no tienen memoria tienden a cometer los mismos errores que en el pasado. Patricia Bullrich ya hizo esto con el Plan Belgrano, tenía otro nombre.
en el gobierno de Macri vino vestida de gendarme, se disfrazó, fue a la frontera, armó un quilombo de novela y se tomó el palo. Básicamente eso fue lo que hizo con los bagalleros. Y es lo que va a pasar ahora. Digamos, primero, Plan Güemes, digo, Sáenz ha utilizado el nombre, ha mal utilizado el nombre de Güemes para todo. Pero digo, el tema de el abordaje en la frontera, ir contra el que labura, contra el que vive de eso, porque no hay otra cosa de qué vivir, que es un comercio, no está registrado y demás. Ir contra eso, cuando el problema que vos tenés de seguridad en el norte es que tenés operadores políticos que están vinculados con el narcotráfico, es no entender nada, es venir a hacer un circo, digamos. Lo que tiene que hacer Patricia Bullrich es investigar hacia adentro de las fuerzas de seguridad que están alojadas en el norte de la provincia y sobre todo en la intermediación política que hay con el narcotráfico, que lo hemos visto con el caso de Monge. Eso es lo que tiene que venir a hacer Patricia Bullrich al norte, no venir a ver cómo caga a palo un par de tipos que laburan en la frontera, porque es lo único que hay respecto a lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? ¿Y cómo crees que se resuelve ese tema? Juan Cruz Curá habla de el senador Pororán habla de una zona franca, que es la única propuesta en realidad que existe, y después escuchás, nosotros hemos hablado con los concejales y te dicen, o sea, nosotros no podemos ir en contra de lo que es el motor económico de la zona. Totalmente. Es muy complejo el tema. Totalmente, es no entender cómo funciona la realidad del norte, Sí. Ir y prohibir eso. Vos lo que tenés que hacer es darle un marco de regularidad, darle un marco de transparencia a todo el proceso comercial, pero entendiendo la idiosincrasia y la realidad de cada uno de los lugares. Vos no podés venir y querer normar eso como se norma, no sé, el comercio en Once en la ciudad de Buenos Aires, Claro. porque si no te la vas a poner de sombrero. Entonces, para hacer ese abordaje se necesita un cambio en el código aduanero que permita entender la realidad de esas personas, que le dé un margen distinto al que te dan a vos o a mí, porque ellos son intermediarios comerciales, entonces cuánto pueden importar, cuánto importan sin impuestos, cuánto es con impuestos, y entender que la frontera tiene una extensión que no la vas a poder abarcar ni con la gendarmería ni con la prefectura. Entonces, olvidarte de que vas a ir al lado del puesto a hacer un control con la gendarmería, porque todos los otros kilómetros de frontera te pasa absolutamente todo. Entender esa realidad es más importante antes de empezar a resolverla. Y yo creo que en lo que tiene que ver con Patricia Bullrich ya lo hizo en el pasado, no lo resolvió y creo que se va a volver a equivocar. Va a venir, va a hacer un circo y van a estar todos vestidos de Rambo y se van a ir y va a quedar todo igual. Excelente, Estrada. ¿Qué opinas del nefasto discurso de Sáenz sobre que está exhausto? Bueno, lo dijo el día que hizo la jura a sus nuevos ministros y secretarios. Dijo que está muy cansado, que lo sepan entender, y llega con este cambio. Bueno, yo a la pregunta del oyente le sumo, ¿cómo analizás estos cambios en el gabinete provincial? Bueno, lo primero es que cuando uno está cansado tiene que dar un paso al costado. Eso es lo principal. Segundo, este año, si no me equivoco, por lo menos en boletín oficial se tomó 3 vacaciones. Digo, no sé cuántos de los que nos están escuchando se tomaron 3 veces vacaciones en el año. Que quedó Maroco a cargo del gobierno. Con lo cual, me parece que estamos ante un nuevo tomador de reposeras, si fuese, si fuese así, como el caso de Macri. Sí. Y tercero, creo que acá los únicos cansados y las únicas víctimas de la gente, de lo que está viviéndose en términos económicos, en términos de la falta de respuesta que le ha dado la política a lo largo de todos estos años, con lo cual me parece que el papel de víctima solamente le cabe a la gente, le cabe a los jubilados que ya no tienen medicamentos, le cabe a los docentes que están con una paritaria acá en Salta 30 puntos abajo de la inflación, le cabe a la gente que vive el día a día tratando de llegar al día siguiente. Bueno, y el INDEC pronto a dar los datos, ¿no? Para ver cómo cerramos el año. Exactamente, el INDEC que va a dar datos de la realidad social, la pobreza va a descender lógicamente porque entre el primer dato del año que dio el INDEC y el segundo semestre ha habido una reducción de la inflación, con lo cual eso le va a dar una caída en la pobreza, pero un aumento respecto a cuando asumió Milei. En ese sentido también plantear un poco hacia dónde va este modelo económico, que es un modelo económico que lo que se repartió en diciembre, es decir, cómo está establecida hoy ya la Argentina,
es lo que va a perdurar en los próximos 4 años. No va a haber una movilidad entre aquel que se cayó a la pobreza, que va a poder salir, ni aquel que, no sé, tiene un comercio y está vendiendo 30% menos que el año pasado, no va a recuperar ese 30%. Esta realidad sociográfica, digamos, de la Argentina va a quedar establecida así. Y vos sabés, Jessy, que yo soy muy culillo con el tema de la luz. Fui, por lo menos de la política, la primera voz que se alzó en contra de los tarifazos de EDESA este año, porque me parecían un disparate lo que se estaba pagando. Bueno, ¿pero a quién le echamos la culpa? ¿A la nación o a la provincia? tiene un poco y un poco. Hay la parte que tiene que ver con el costo de la luz, o sea, cuánto sale la luz, eso lo define la generación, y ahí entra la nación, que le vende a todas las provincias por igual. Y después viene la distribución de la luz, es decir, cómo te llega a vos a tu casa. Entonces, para que se entienda, el transporte, hay un transporte que trae la energía, que es Trasnoa, la trae hasta la puerta de entrada de Salta, para graficarlo. Y desde ahí hacia adentro es EDESA la que distribuye, la que lleva la energía a todas las casas. Bueno, Milei le metió un bombazo a la generación, y hizo que suba el precio de la luz. Pero Sáenz, ¿qué hizo? Autorizó aumentos muy fuertes para la distribución, que es para el caso de EDESA, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que al principio, ¿se acuerdan ustedes? A principio de año salía Uluncha Sarabia, salían todos los funcionarios y decían, no, nosotros, que la luz, que Milei, que no sé qué. Bueno, yo agarré un informe que era de la UBA, que son tan burros en el gobierno que no lo habían leído al informe cuando yo lo mostré, y cuando lo quisieron usar a su favor, en el mes de julio, agosto, lo sacaron y dijeron, ¿por qué el informe de la UBA dice que Salta ahora es de las más baratas? Claro, y el que yo había mostrado en marzo era el mismo informe con el que ellos estaban validando en agosto una decisión. Bueno, ¿qué pasó? Salta tenía el doble el costo de la luz con Jujuy. Entonces yo digo, che, pero si el costo de la luz es el mismo hasta la puerta de entrada de Salta o a la puerta de entrada de Jujuy, y lo que cambia es adentro el costo de distribución, porque vale el doble. Y ahí se empezaron a enredar, ahí fue cuando se frena los aumentos que ya habían sido aprobados, ahí es cuando le hacen el descuento a Tartagal, a Orana, a un montón de departamentos, y llegamos a la situación en la que estamos, donde tenemos una luz carísima en Salta, carísima, carísima, carísima. Y la semana pasada estaba hablando con unos amigos que viven en San Pablo y le digo, che, ¿me puede pasar en Brasil, no? Le digo, ¿me puede pasar la boleta de luz que tenés vos en tu casa en San Pablo? Bueno, para que se den una idea, lo que nosotros acá en Salta pagamos más o menos una factura de 100.000, 107.000 pesos, en Brasil ese mismo consumo paga 50.000 pesos. Es decir, que estamos pagando el doble de lo que se paga en una ciudad como San Pablo, que no es que estamos hablando de una región lejos de la Argentina, en una gran ciudad, una media ciudad. Bueno, estamos pagando el doble. Es carísimo el servicio que tenemos acá. Y ahí entra a jugar, ahora sí volvemos a lo de Milei, que es que Milei dolarizó el precio de la energía, lo estableció a valores internacionales e hizo que todo vaya subiendo constantemente, mientras obviamente los ingresos no sucedió lo mismo. Y lo mismo pasó con el tema, Jessy, de los medicamentos. Yo tengo diabetes tipo 1. Es decir, que todos los días uso insulina. Sí. El año pasado, el otro día lo subí en mi red social, en Twitter, subí la foto de una compra que hice en julio del 2023 de una caja de agujas que se utiliza para inyectarte la insulina, y pagaba 5.000 pesos la caja. Esta semana pasada fui a comprar la misma caja, 39.000 pesos pagué la caja. Es decir, que no hay nada que explique por qué se multiplicó por 8 el precio de los medicamentos, más que el desastre que está haciendo Milei con su desregulación de precios, porque ni el dólar, ni la inflación, ni nada puede explicar que suba 8 veces el precio de los medicamentos. Entonces, además de que le metiste 8 veces el aumento a los medicamentos, ahora venís y decís se lo corto a los jubilados. O sea, es una cosa muy, muy macabra. Cínico. Porque de última, si vos me decís, che, bueno, cortaban los medicamentos, pero los mantenías regulados y no los multiplicabas por 8 a su precio, era una realidad. Ahora, la realidad en la que está hoy el jubilado promedio, que es el de la mínima, es una situación totalmente alarmante, que además tengo una idea de empezar a trabajar desde la economía algunas cuestiones
que vamos a ver en los próximos años, que es la malnutrición de los chicos, cómo eso va a impactar en el sistema educativo, la falta de cobertura de los medicamentos para los jubilados, que seguramente va a tener incidencia en la esperanza de vida y en la edad promedio a la que se muere un adulto mayor. Todo lo que tiene que ver con esta sociografía que va a quedar después de este gobierno liberal, libertario que estamos viviendo en la Argentina. No, bueno, tremendo y muy importante hacer lo que estás planteando en términos de investigación y análisis, porque uno es tan cruel el presente que no te da eso de mirar más allá, ¿no? Al futuro y la Argentina que estamos construyendo con este tipo de medidas, que, bueno, ahí pasando a hablar de uno de los temas que me parece interesante tener el análisis, ¿no? Porque en el discurso, en el cambio de gabinete, Sáenz, a mí lo que me llamó la atención en estos cambios que hizo, habló del campo, ¿no? Y de la importancia del campo. De hecho, asumen nuevos funcionarios vinculados a este sector, que yo pienso, ¿no? Si yo soy productor del campo y veo quizás cómo se está transformando la matriz productiva, o por lo menos cómo te dicen que se está transformando, más volcado a la minería, ¿no? A este tipo de industria, pienso, ¿quedo relegado o no? A nivel nacional se ve que sí, ¿no? O sea, se ve que hay un constante ahí, una tensión permanente entre la sociedad rural, entre Javier Milei. Te pregunto, ¿cómo ves ese vínculo y cómo se traslada también a Salta, ¿no? Particularmente el caso de Salta? Bueno, buen punto, porque respecto a lo que estábamos hablando de, sobre todo, mucha gente que está bancando esta idea de modelo económico, decirles una simple y sencilla reflexión. Este modelo solamente tiene ganadores que los contás con los dedos de la mano, que son el sector energético, que cuando uno abre qué es el sector energético, ya hemos dicho, los EDESA, digamos, las empresas, las generadoras, y después lo que es hidrocarburos, o sea, petróleo y gas. YPF, y tienen nombre y apellido, es YPF, Pan American Energy, Total, Plus Petrol, etc. Esas son las empresas que ganan y nadie más. Por otro lado tenemos los laboratorios, los medicamentos obviamente que han subido, se han desregulado los precios y tienen demanda inelástica, decimos los economistas. ¿Qué significa? Y que si vos tenés presión alta, por más que te suba el precio, tenés que tomar el medicamento. Entonces la demanda no es elástica, no se mueve en función del precio, queda fija, siempre te demandan lo mismo porque hay gente que la tiene que tomar sí o sí a la pastilla. Entonces, sacando esos sectores, todo el resto está perdiendo. Y entre ellos, de los que está perdiendo es el campo. El campo está perdiendo mucho porque tiene un dólar atrasado, porque los precios internacionales no acompañan, porque no le han sacado las retenciones. Cuando se discutió la ley Bases, el planteo que yo hacía era que era el momento oportuno para discutir las retenciones del campo. ¿Qué significa esto? Que era el momento para decirle a la energía, che, a vos te van a poner precios en dólares internacionales, cuando vos lo que haces es traes una concesión de un recurso público, un recurso natural que es de todos los argentinos por la Constitución, y esa concesión te da una ganancia fenomenal. Bueno, ¿vas a exportar sin retenciones? Y no. Bueno, la ley base dice, sí, petróleo y gas sin retenciones. Minería, ¿vas a exportar y no te van a cobrar nada? Exactamente eso dice la ley bases. Cuando importen productos de afuera, tampoco van a pagar impuestos. Cuando tengan que pagar impuestos a las ganancias, les baja del 35 al 25%. No pagan IVA de importación, etcétera, etcétera. Eran todos beneficios para los dos sectores que más plata iban a ganar en este modelo. Bueno, y al campo fue, si se quiere, el que aplaudió a su propio verdugo. Porque ahí el campo tenía que estar del lado nuestro diciendo, che, no, cóbrenle algo de retenciones al petróleo y al gas, para que de esa manera me las bajen un poco a mí, que soy el campo que hace años vengo soportando retenciones. Bueno, el campo no va a tener baja de retenciones producto de esta realidad. Ahora, ¿qué es el campo? Acá en Salta, por ejemplo, bueno, el campo es el 20% del producto, de lo que sería el PBI salteño, el Producto Bruto Geográfico se llama, es el 20%. Piensen que la minería y petróleo es el 4%, la industria sin el agro es el 10%, el comercio es el 16%, transporte 4%, turismo 2%, construcción 5%, servicios 8%, educación y salud 10% y administración pública 11%. Es decir, el campo es el principal sector, digamos, de la economía salteña que tiene que ver con
valor de producción, ¿no? Ah, Estamos hablando de valor de producción, o sea, cuánto produce el campo versus Ajá. cuánto produce la construcción y demás. Claro, por el de la minería me sorprendió muchísimo que sea tan bajo con la ponderación que tiene para Salta, ¿no? Exactamente, bueno, la minería lógicamente en los próximos años va a crecer muchísimo, pero hoy pensemos que la minería no está produciendo, no es que tiene producción a escala como sí va a tener dentro de unos años. Bien. Yo la semana pasada estuve en la sociedad rural, me habían invitado de la rural y de Prograno porque el campo salteño hizo su presentación de los números, digamos, qué impacto tiene el campo salteño en la economía local. Y vos sabés que hay grandes números que son bastante llamativos, como por ejemplo cuánto produce el campo salteño en valor, digamos, de todo lo que se produce. Produce 1.943 millones de dólares. Una cosa sideral, porque pensemos que hasta ahora, no sé, una empresa minera que viene invierte 300 millones, 400, 500 millones y es anunciada como una gran inversión, que lo es, obviamente, pero pensemos que el campo salteño produce 1.943 millones de dólares por año, muchísima plata, entre los cuales se destaca la soja, casi 300 millones de dólares, el maíz con 470 millones de dólares, el poroto con 250 millones de dólares, la horticultura, es decir, todo lo que se produce en Anta, en Orán también, 278 millones de dólares, y así, bueno, un montón de otros sectores, como por ejemplo la caña de azúcar, 65 millones de dólares, que es poco el porcentaje, pero es mucho en lo que tiene que ver con el impacto de la mano de obra, sobre todo. ¿Cuánto paga de retenciones el campo salteño sobre ese total de esa producción que produce? 173 millones de dólares. Entonces, ¿por qué traigo estos números? Porque uno le escuchaba a Sáenz y a sus diputados decir que daban las herramientas para el RIGI, para esto, para lo otro. Bueno, fíjense cómo hay que entender dónde uno está parado y de lo que está hablando para entender y después saber hacia dónde vas y qué defiende. Porque ¿qué debería haber hecho para mí el gobernador? ¿Qué hubiese hecho yo como gobernador con 3 diputados nacionales que me responden? Bueno, sentarme ante el gobierno nacional y decir, bajale retenciones al campo. No se la puede bajar a todos, perfecto, no se la bajé a la pampa húmeda, pero a mí que estoy en el norte, que me da muchísimo impacto, bájamela. Y esa baja de retenciones, compensala si querés con un poco de retenciones al petróleo y al gas en Vaca Muerta, que ahora vos le estás diciendo que traigan la plata sin nada. Bueno, esa baja de retención al campo hubiese significado 173 millones de dólares. Con lo cual, con esos 173 millones de dólares, ahí sí se está defendiendo a los salteños. Ahí sí se está defendiendo el interés de la provincia de Salta y sobre todo la plata de los salteños. ¿Cuánto genera el sector agropecuario de empleo registrado acá en Salta? El 11% del total, que son 30.000 empleos registrados. Otros impactos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el flete, se utilizan 281.000 fletes por año, lo cual te da muchísimo trabajo, lógicamente. 36 millones de litros de gasoil, 74 millones de litros de gasoil en el transporte, y en lo que es producción 36 millones. Y la inversión, esta es la parte más importante. O sea, yo siembro soja, siembro maíz, siembro trigo, sorgo, poroto, garbanzo, lo que sea. Ajá. Cosecho, lo vendo. Al año siguiente tengo que volver a sembrar. Compro agroquímicos, compro las semillas, pago la mano de obra, pago el contratista que va con el tractor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto se invierte todos los años? ¿Cuánto pone el campo todos los años para hacer las campañas? 1.058 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que todos los años se ponen 1.058 millones de dólares en el campo, en la siembra, más 218 millones que ponen en lo que tiene que ver con la ganadería, en lo que tiene que ver con la cría, el engorde, etc. O sea que el campo salteño pone 1.276 millones de dólares todos los años de inversión. Trasladalo, Jessy, a eso a las inversiones mineras que se anuncian. Fíjate y te vas a dar cuenta que el campo, si bien uno dice, bueno, pero es una inversión que ya viene, está bien, pero todos los años el campo pone 1.276 millones de dólares acá en Salta, con lo cual hace que sea
un sector al que haya que prestarle mucha más atención de la que se viene prestando. ¿Y qué significa esto? Significa, destinate un par de pesos a mantenimiento de las rutas, de la ruta 5, de la 34, de la 9, etcétera, de todas las rutas que utiliza el campo, que es el motor productivo del interior de la provincia, porque no es campo o minería, es campo y minería lo que tenés que hacer. Es campo y minería y turismo y comercio y construcción y todo. Pero lo que tenés que hacer es dar un poco de armonidad y armonizar un poco el desarrollo de estos sectores. Entonces, mi reconocimiento para el campo lo que tiene que ver con el impacto que tiene en los números agregados del valor bruto de producción, en los números de inversión, en los números que tiene que ver con el empleo que genera, pero fundamentalmente con la falta de infraestructura con la que trabaja el campo para llevar todo esto adelante. Qué importante esto que podríamos decir, es como una manifestación política lo que fue, ¿no?, esta presentación en la sociedad rural, y una proclama de un sector, ¿no?, que le estaba hablando a, por supuesto, a su gobierno provincial. ¿Ahí quiénes estuvieron presentes? Bueno, estuviste vos como diputado nacional, me imagino estuvo el gobernador, dio algunas palabras. No, el gobernador no estuvo, me llamó la atención, la verdad, porque creo que acompañar el lanzamiento de la campaña 24-25 del sector, como te digo, que representa el 20% del Producto Bruto Geográfico, parece que es una actividad que muy pocas cosas pueden superar en tu agenda, ¿no? No estar en ese lanzamiento. Habían legisladores nacionales, senadores provinciales también, estaba, Martín de los Ríos, el ministro de la Producción, y todo el sector productivo, ¿no? ¿Esto cuándo fue? Esto fue el lunes pasado. El lunes pasado. Bueno, la verdad es que llama la atención porque yo sinceramente me sorprendo mucho de lo que estás contando en términos de lo que representa para la provincia, ¿no? Y una provincia, volvemos a la génesis de este programa, ¿no? Si hay plata o no hay plata. Exactamente. Justamente pensar en estos sectores, ponderarlos, reivindicarlos y acompañarlos. Es importante manejar estos números, saber cuánto representan para nuestra economía, pero también que el gobierno acompañe, porque después yo te digo, el gobernador dijo en su discurso, cuando hizo el cambio de gabinete, cómo ponderaba el campo, y después pasan estas cosas que resulta contradictorio, ¿no? Exactamente. Bueno, Emiliano, 41 minutos. De hecho, sí. Perdón, Jessy, fíjate en lo que tiene que ver con el turismo. Ponele, en lo que es plata es poco, pero en lo que es mano de obra es muchísimo con el turismo. Y entonces vuelvo a reiterar la pregunta a los oyentes para que nos escriban y nos manden sus mensajes al número que les va a dar ahora Jessy. ¿A ustedes les parece algún empresario de la gastronomía, hotelería o servicios turísticos que esté escuchando, les parece que está bien que Salta, en vez de promover y ayudarlos a ustedes, ya sea con una baja del impuesto a las actividades económicas, o sea, ingresos brutos, o algún tipo de fomento, ¿les parece bien que gasten la plata en la página de Eduardo Feynman? ¿O les parece que sería mejor gastarla en mantener las rutas, gastarla en tener una baja de impuesto para los sectores que producen, por ejemplo? Les dejo planteada esa duda. 387-696-50, participá porque se viene el bloque más esperado. De hecho, ya vengo acumulando preguntas que la gente se guarda para el momento en que Emiliano Estrada deja de ser economista, aunque es como los peronistas que dicen, yo nunca dejo de ser peronista, vos sos economista todo el tiempo, me imagino. Bueno, pero te pones un poco más en ese rol de poder aconsejar en base a lo que está pasando hoy en Argentina y a las herramientas que tenemos para poder mejorar nuestra situación financiera. Ahí Emiliano va a estar respondiendo sus consultas, preguntas y dudas. 387-696-50. Sino también a dónde, Emiliano. 387-5720-184. Quédate que ya seguimos con Sí Hay Plata. Y ahora voy con algunos mensajitos que mandó la gente. 387-696-50. Mandanos tu consulta, pregunta y demás. O si no, ¿a dónde? 387-5720-184. Buen día, la plata mal gastada tendría que recibir los jubilados, comedores, calles y salud. Sería una buena inversión para Salta, volvería a ser Salta la linda, como la conoce el mundo entero. Soy Raúl. Bueno, para la pregunta que le hacías a la... Muy buen mensaje, Raúl. Creo que lo importante acá es en qué se gasta la plata y sobre todo que sea transparentemente. Hola Emiliano, el gobierno es lo más trucho que existe, no sé por qué no están investigando el gabinete. Bueno, ya sabemos cómo es la justicia en Salta, dice acá un oyente.
Bueno, creo que lo que estamos viendo en toda la Argentina no es solo un descreimiento con la política, ¿no? Que muchos periodistas empezaron a creer que ese era el camino para juntar rating y no se dieron cuenta que en realidad lo que está pasando es que la gente está discutiendo y poniendo en tela de juicio todo, ¿no? La política, la justicia, los medios, etcétera. Y me parece que está bien, digamos, que se discuta todo. ¿Estás de acuerdo con el juicio por jurado? Vuelvo a lo mismo, me parece que en una provincia con 65% de pobreza, donde las calles están reventadas, donde abrí el agua, la canilla y no sale agua, y si sale agua sale con salmonela. Y me parece que en esa provincia, tener voto electrónico y discutir juicio por jurado es como que te pasaste 15 pueblos, ¿me entendés? Porque estamos hablando de una familia donde la casa se cae a pedazos, tenés los chicos que no comen 4 veces al día, no pueden usar zapatillas porque no tienen zapatillas, pero vos vas y te compras una Play, ¿viste? Sí, che, estás discutiendo otra cosa, no es la realidad de Salta. Y además, bueno, nada, necesitaríamos mucho más tiempo, pero creo que es un riesgo también importante. Bueno, vamos con las preguntas más de educación financiera, ¿es el concepto correcto? Educación financiera, Bueno, exactamente. No quiero ¿Qué hacemos con la plata? Sí, eso mismo. Bueno, tenía una pregunta pendiente de un oyente. ¿Cómo invertir desde Igualá? Háganlo en vivo, por favor. Bueno, el oyente quería el paso a paso. Y acá me contabas que tenés tu propio canal de YouTube, así que desde ya lo recomendamos. ¿Quieren el paso a paso? Emiliano Estrada, así te encuentran en YouTube, ¿no? Exactamente, entran a YouTube y ahí van a ver que están muchos videos cargados. Bueno, hay uno que hicimos con una señora que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero nosotros sorteamos todos los meses 100.000 pesos para que aprendan a invertir. Entonces, entre nuestros seguidores, Claudia fue la que se ganó ese mes los 100.000 pesos, y lo que hicimos fue enseñarle, no tenía billetera virtual, entonces le enseñamos a abrir desde cero una billetera virtual, que en ese caso era Mercado Pago, pero funcionan todas iguales. Así que está el video ahí, pueden verlo en el paso a paso de cómo se abre una billetera virtual. Ahí le compartimos al oyente el link, pero particularmente este que me decías responde a la consulta, es el video Economía de Bolsillo con Estrada, del 5 de abril del 2024. Ya vamos a estar compartiendo el link, ustedes pueden entrar, chusmear y asesorarse con este paso a paso. Buen día, Emiliano, tengo una consulta. ¿Es recomendable invertir en acciones o bolsas en el exterior? ¿Cuál sería lo recomendable? Mira, yo en el exterior hoy no tenés que saber bastante, tenés que tener conocimientos para invertir en acciones que sean de afuera, excepto las que son CDRs, que son las acciones que son de afuera, pero que las puedes comprar acá y en pesos. Por ejemplo, acciones de Coca-Cola, de Google, de Apple, etcétera. Ahora, yo recomendaría en este contexto invertir en acciones de empresas que están beneficiadas por el modelo de Milei. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Jessy. Dale. Yo el mes pasado, en mis ahorros los tenía invertido, una parte de mis ahorros los tenía invertido en acciones de YPF y de TGS. ¿Qué es TGS? Las siglas son Transportadora Gas del Sur. ¿Por qué? Porque el modelo de Milei es un modelo, como dijimos en el bloque pasado, para muy pocas empresas, para muy poca gente en realidad. ¿Quiénes son esas empresas? Las energéticas. Entonces, te metieron un bombazo con el precio de la nafta, te metieron un bombazo con el precio del gasoil y te metieron un bombazo con el precio del gas en tu casa, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién vende nafta? YPF. ¿Quién transporta el gas con el cual te metieron el tarifazo? TGS. ¿Qué pasó con esas dos acciones? Por ejemplo, el mes pasado nada más, Sí. YPF subió 50% en un mes. No, qué locura. Mientras que encima el dólar bajó. Con lo cual, la rentabilidad de YPF del mes pasado fue más de un 50% en dólares en un mes. Una cosa que no existe en ningún lugar del mundo. Y en el caso de TGS, por ejemplo, subió 29% el mes pasado, con un dólar quieto, 29%, 30% en dólares de rentabilidad. Entonces mucha gente dice, che, pero al final vos sos crítico. Y más vale, yo soy crítico del modelo porque sé que esto va a terminar mal, no soy boludo. Sí. Yo con mi plata la cuido y la protejo y la hago crecer lo máximo posible. Por eso es que aconsejo a la gente a que, che, dado que ya se votó y desde el 10 de diciembre del 23 al 10 de diciembre del 27, este va a ser el modelo económico
y no hay mucho más para ser que ser oposición, como en el caso mío como diputado nacional, pero después la política económica la vas a tener que ver pasar. Bueno, lo que hago es darles consejos a la gente de qué hacer con su plata para no perder tanto como se está pasando ahora. Entonces, respecto a Sonia, la pregunta, si querés invertir, andá a acciones energéticas o bancos, que también son los grandes ganadores de este modelo. No vayas a empresas de consumo masivo, es decir, las que venden, no sé, arroz, fideo, galletitas. ¿Por qué? Y porque la gente está consumiendo cada vez menos. No vayas a, por ejemplo, empresas que son frigoríficos, que producen ganadería, que producen carne. ¿Por qué? Porque el consumo de carne se está desplomando. Entonces, lógicamente, esas empresas van a tener menos ganancia. Bien, ahí tomando nota. Con Brubank, ¿puedo comprar acciones en Tesla? Con Brubank lo que podés hacer es transferir la plata desde Brubank hasta una sociedad de bolsa, que hay muchísimas sociedades de bolsa en la Argentina, o alguna plataforma de inversiones, y desde ahí haces la operación de compra y venta de la acción. Pero desde Brubank no vas a poder comprar esas acciones. Hoy a la mañana yo, por ejemplo, con unos pesos que me quedaban, hice un fondo común de inversión del banco. ¿Por qué? Porque los fondos comunes de inversión son lugares donde vos pones la plata durante pocos días, si es que la necesitas, si la querés dejar un año la podés dejar, pero podés disponer de la plata muy rápidamente, como pasa con las billeteras virtuales. Pero acuérdense que yo siempre les digo que las billeteras virtuales invierten la plata en los fondos comunes de inversión. Entonces, ¿para qué ir a una billetera virtual si puedo ir directamente al fondo común de inversión? Y recordar un dato que siempre me preguntan. Cuando ustedes entran, nos están viendo algunos por el streaming seguramente. Sí, Cuando un ustedes montón de entran gente. a la aplicación, por ejemplo, de Mercado Libre, arriba de donde está la plata de ustedes, dice disponible y un numerito, un porcentaje en verde. Ahora está diciendo 34%, por ejemplo. Recuerden que ese 34% es un promedio de los últimos días, con lo cual no es lo que efectivamente te está pagando. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque las tasas de interés bajaron la semana pasada. Y con esa baja de tasa de interés vamos a ver que las billeteras van a bajar su rendimiento, pero a vos te sigue apareciendo, por ejemplo, en la página, en la aplicación de Mercado Pago, 34%. Ya es más bajo, pero como toma el promedio de días hacia atrás antes de que bajen la tasa, te sigue apareciendo un 34%. A tener en cuenta ese dato, ¿no? ¿Dónde puedo invertir? Bueno, se puede invertir en fondos comunes de inversión, como les decía, de los bancos, billeteras virtuales y algo de acciones. Yo recomiendo al que no tiene mucha experiencia, vayan a los fondos comunes de inversión de sus bancos y o a las billeteras virtuales, que son lugares bastante seguros, donde hay alguien que te está manejando la plata, entonces no hace falta que vos conozcas y sepas todo, y sostengo mi proyección de que el tipo de cambio va a seguir bastante quieto, bastante planchado, con lo cual lo que hay que hacer es invertir en pesos, porque a vos te pagan una tasa de interés con un dólar quieto, al final del periodo vas a poder comprar más dólares de los que tenés hoy con esa tasa. Una pregunta, Emiliano, las tarjetas de crédito, si no la usás, ¿se paga el mantenimiento mensual? Y cuando pagas en un solo pago, ¿tiene interés? Soy Raúl. Raúl, sí, la gran mayoría de las tarjetas de créditos tienen costos de mantenimientos. Hay algunas que no tienen costo de mantenimiento y tienen costo de renovación, es decir, cuando se te vence la tarjeta y te la tienen que dar de nuevo, el banco ahí te cobra una comisión. Depende también mucho de qué paquete del banco tengas. Por ejemplo, si tenés paquetes premium, paquetes corporativos, comerciales, etcétera, y en función de eso algunas veces te lo bonifican o algunos te dicen, bueno, si pagás 5 servicios en débito automático, te bonifico la cuenta. Si pagás en una sola cuota, no te tienen que cobrar interés. Qué tema las tarjetas de crédito, ¿no? En este momento. Leía un estudio que están, clarificando los números que la gente cada vez más tarjetea, ¿no? Para su consumo. ¿Cómo ves eso? Porque la otra vuelta hablaba con un amigo de esta situación y me dice, bueno, mirá, yo no veo mal en realidad tarjetear el consumo para lo que pasa hoy. ¿Vos qué recomendás en ese sentido? ¿En qué momento hoy a la gente le conviene tarjetear? Mira,
no hay problema con la tarjeta siempre y cuando no sea para tu consumo corriente. ¿Qué significa esto? Bueno, yo todos los meses voy al súper y si vos tenés que pagar el súper con la tarjeta es porque no estás llegando a fin de mes con tu ingreso corriente. Distinto es decir, che, bueno, yo me compro un par de zapatillas y lo pago en cuotas. Bueno, sí, eso tiene sentido. Me compro una heladera y lo pago con la tarjeta en cuotas. Perfecto. ¿Saco un pasaje? Sí. Ahora, el consumo corriente de tu mes a mes, es decir, el alquiler, la luz, el gas, la comida, el bondi, eso lo tenés que poder pagar con tus ingresos, no tenés que necesitar. Bueno, la tarjeta lo que se viene viendo es que dos cosas. ¿Se acuerdan que Galperín en Mercado Libre mostró que el récord de venta del Cyber Monday, creo que había sido hace un mes, 2 meses? Bueno, que se veía en ese récord de ventas cuando empezás a desglosar todos artículos de primera necesidad, jabón en polvo, papel higiénico, etcétera, cuando antes lo que primero se vendía eran zapatillas, televisores, celulares. Todos esperábamos esos momentos para hacerte el gustito. Exactamente. De esperar el momento que baje el precio, pero de cosas caras. Exactamente. Que uno usualmente no accede. Tremendo eso que ya estás casi contando. el 60% de las ventas de supermercados se están haciendo con tarjeta de crédito. Lo cual te está hablando de una catástrofe social que no tiene precedentes. O sea, ustedes piensan que los 4 años de Macri, el salario real, el ingreso, cayó un 20%. En el caso de Milei sucedió en 4 meses. O sea, es una velocidad y una cosa muy, muy despiadada. Que bueno, la macro se va a ordenar. O sea, el dólar quieto, la inflación bajando y demás. Ahora, la micro, que es decir, el día a día de la gente, va a ser un desastre y eso no va a tener recuperación porque, como te decía, las cartas ya están echadas. Digamos, los ganadores de este modelo son los que tienen vínculo con la energía, la minería y no mucho más. Y bueno, los servicios financieros que nunca pierden los bancos, ¿no? Bueno, entonces sí hay plata, el tema es dónde, ¿no? Y quiénes la tienen. Pero así llegamos a las 13 horas y al final de Si hay plata, con Emiliano Estrada, nos despedimos de la gente, Emiliano. Nos despedimos, Jessy, hasta el lunes que viene. Les mandamos un abrazo grande a todos, que tengan muy buena semana. Recuerden que en Salta sí hay plata. En la 96.5.